Nunca más vuelvas a tirar a la basura o a botar a la basura los huesos de las aceitunas o los huesos de las olivas, porque en este vídeo te voy a enseñar todo lo que podemos hacer con ellas y te parecerá increíble. El hueso de aceitunas es una parte de la misma que siempre acaba en el cubo de la basura o en el cubo del compost. Pues de aquí en adelante te propongo que no lo tires, ya que tiene muchos beneficios para nuestras plantas. Lo primero que me vas a preguntar es ¿por qué no los voy a tirar? Y es que si los meto en nuestras macetas me van a crecer un montón de olivos, por ejemplo, me podrías preguntar. Pues obviamente no te van a crecer un montón de olivos. Y a lo largo del vídeo te lo voy a ir explicando. Pero antes te tengo que decir una cosa. Muy buenas, mis queridísimos espectadores. Estás en el canal de Flores y Mariposas. Recuerda que dentro de nada vienen muchísimos más vídeos de este estilo, de nunca más tires a la basura objetos que en verdad para nuestras plantas o para nuestra casa son un auténtico tesoro. Por ello es importante que te suscribas si no te has suscrito todavía y que así no te perderás los futuros vídeos y que si te gusta este vídeo me des un like. Muchas gracias. Además recuerda que suscribirte es totalmente gratis. Vale, una vez dicho esto voy a enseñaros cómo tenemos que tratar los huesos de las aceitunas o de las olivas. ¿Qué métodos y remedios podemos ir haciendo para traer beneficios a nuestras plantas? Y sobre todo, no olvides quedarte hasta el final del vídeo porque el último remedio es el mejor y el que más me gusta. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Para aprovechar los huesos de las aceitunas o de las olivas, deciros que es igual si son aceitunas negras como las que yo estoy utilizando hoy o son aceitunas verdes, da exactamente igual, pero en general podéis usarlo con cualquier tipo de aceituna. Muy importante, te tengo que decir ya de primeras que no vale que cojas los huesos de aceitunas o de olivas de los árboles, esas no valen. Estamos hablando de huesos de las aceitunas que compramos y están en una lata o en un frasco que las compramos en el supermercado, ya que si utilizas las de los olivos, sí es posible que te salga un árbol, y en este caso eso es lo que no queremos, ¿vale? Lo que nosotros vamos a hacer hoy es darle otro uso o una segunda vida a esos huesos de olivas o de aceitunas que normalmente van a la basura. Lo que ocurre es que normalmente los que compramos en el supermercado no nos van a germinar y así estamos tranquilos, porque las aceitunas que ya nos venden llevan un proceso en el que las semillas están totalmente muertas y esto te lo explico muy fácilmente. Las aceitunas las meten como en agua en conserva y entonces la propia aceituna no transpira y el hueso de dentro, pues las semillas se terminan muriendo por todos los procesos industriales que les ponen. Y sobre todo la aceituna, como repetimos antes, al estar en agua con sal, termina matando a la semilla de dentro. Entonces es por ello por lo que no debemos de preocuparnos a la hora de que nos salga todo lleno de olivos, porque cosa que no va a ocurrir. Y además, como lleva un proceso diferente, pues no corremos ningún tipo de riesgo con las compradas en el supermercado, ¿vale? Ahora te voy a enseñar dos métodos para poder aprovechar los huesos de las aceitunas en nuestras plantas y sobre todo el por qué es beneficioso para ellas. El primer paso que debemos seguir es limpiar muy bien los huesos de aceitunas. Los limpiaremos con agua. ¿Y por qué? Me preguntarás. Porque de esta manera le quitamos todos los restos de sal y todos los posibles restos de pulpa que puedan llegar a quedar. Ya que en sí, bueno, si queda algo de pulpa, pues no pasa nada, porque también es beneficioso. Así que tampoco nos vamos a volver locos limpiando, pero bueno, la sal no queremos que quede para nada. Yo las he limpiado una por una al máximo y una vez ya las tengo totalmente limpiados los huesos de oliva o de aceituna, lo que vamos a hacer es dejarlas al sol directo durante 24 horas. De esta forma vamos a lograr que los huesos de las aceitunas se terminen de secar por completo. Y este es un paso muy importante. Después ya, pasado ya ese tiempo al sol, notaréis que hay mucha diferencia en los huesos. Bueno, vamos a por el primer método. Aunque te lo voy a explicar, yo simplemente te recomiendo que uses el segundo, no el primero. Va a consistir en poner todos nuestros huesos de aceituna en el fondo de nuestras macetas. Cuando vayamos a poner una maceta nueva o a trasplantar, pues las ponemos en el fondo. Como ya te dije, este método me gusta y lo he probado, pero no da tan buen resultado, aunque sí que da buen resultado, pero no tan bueno como el segundo. Bueno, ahora te voy a enseñar todo lo que hacen los huesos de aceituna en la tierra, en nuestras macetas o en la tierra de nuestro huerto. Pero al ponerlo
en el fondo siento que no le estamos aprovechando al máximo, ¿no? A los huesos estos, ¿eh? Por eso te voy a enseñar el segundo método. Mirad, hoy he utilizado, ¿veis? Ahí las aceitunas negras, ¿eh? Pero podéis utilizar negras o verdes indistintamente, no importa. Bueno, el segundo método, y el que realmente para mí es el mejor. Por ejemplo, si tenemos una tierra un poco compacta, un poco dura, una tierra que está, bueno, con los efectos del paso del tiempo, como un poco arcillosa, bueno, se termina poniendo durísima. Entonces vamos a aplicar nuestros huesos de aceituna por toda la tierra, ¿eh? Alrededor de toda la tierra. Aquí en las imágenes estoy limpiando las aceitunas con agua, bien, ¿eh? Venga, una vez lo hayamos aplicado por toda la tierra, o sea, estos huesos de aceituna, lo que vamos a hacer es mezclarlo muy bien y removerlos muy bien junto a la tierra. O sea, que queden mezclados, no como en el primer caso, que en el primer caso os he dicho ponerlas en el fondo. Aquí lo hemos tirado por encima de la tierra, solo en una maceta que tiene tierra, y las estamos revolviendo bien. Para juntarlas bien con la tierra, con una tierra que teníamos seca y mala. Vamos a poner todos los huesos de las aceitunas, es decir, un puñado. Yo suelo utilizar, pues por cada maceta, un puñado de huesos de aceituna. ¿Veis? Esta tierra seca. Bueno, ahora te voy a contar sobre los huesos de las aceitunas que están hechos como de un material que es parecido o similar a la madera. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para empezar, el primer truco que ya te estoy diciendo es que voy a ir rellenando poco a poco también la maceta y ahora voy a ir trasplantando la planta aquí, a esa maceta, ¿no? Como ya habrás intuido, al ser duros hacen un efecto como de perlita. ¿Sabes lo que es la perlita? Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues esas típicas bolitas blancas que solemos tener en el abono de nuestras macetas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la tierra no se va a compactar tanto y que los huesos de aceituna, como es de un material orgánico, con el paso de los años se va a ir degradando en la tierra y te va a ir dando nutrientes a nuestras plantas. Esto es el primer punto a favor de echar huesos de oliva o de aceituna en nuestras plantas. Pero no queda ahí la cosa. Los huesos de aceituna, aparte de que hacen que la tierra no se compacte tanto, que tengamos un sustrato de mejor calidad porque tiene más materia orgánica, además que no esté tan apelmazado, pues tiene una peculiaridad, y es que los huesos de aceituna absorben pero que muy bien el agua. Entonces, ¿qué ocurre con esta absorción de agua? Pues que estamos haciendo como una perlita que al final es como una perlita casera y que hace que cada vez que reguemos nuestras macetas, nuestras plantas, lo que estamos consiguiendo es que los huesos de aceitunas, cada vez que se van mojando, absorban esa agua. Y de esa manera luego mantienen la tierra húmeda durante mucho más tiempo. Yo os diría que estos huesos de oliva vienen a retener aproximadamente hasta un 20% de agua. Por lo tanto, es fácil que notes que no tienes que regar tanto desde que las has empezado a aplicar. También quiero deciros que hay varias investigaciones que apuntan a que, por ejemplo, los huesos de las aceitunas se pueden usar como plaguicida, o como insecticida. Por ese motivo puedo llegar a intuir, es decir, si ponemos los huesos de la aceituna también en nuestra tierra, estas larvas que crecen en la tierra, estos bichos, estas mosquitas, yo sinceramente he visto un poco la plaga reducida, no del todo, pero sí que es verdad que al poner estos huesos en nuestras macetas alejamos más a los bichos malos que se comen nuestras raíces. Y uno de los últimos secretos que tienen los huesos de aceituna a la hora de ponerlo en nuestras macetas es que ayudan a purificar el agua y descontaminar el agua que está en mal estado. Resulta que los huesos de aceitunas pues tienen un poder de bioabsorción que lo que hace es que si un agua tiene bacterias malas, pues para nuestras plantas o el agua está infectada, lo que va a hacer es que los huesos de aceitunas absorben esos metales pesados del agua. Así que va a purificar el agua de riego de nuestras plantas. Entonces, al final nuestras plantas van a estar absorbiendo agua purificada, agua pura, y la verdad es que ese es un punto a favor que cuando lo estuve investigando, pues me encantó, de las aceitunas. Después de poner los huesos de aceituna en nuestra maceta, voy a proceder a poner una nueva planta para que pueda disfrutar de todos los beneficios de los huesos de la oliva. Si te ha gustado este vídeo sobre cómo reutilizar materias, pues dame un like.